Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante con cuestiones y preguntas simples, pero con las preguntas simples podemos llegar a grandes respuestas o por lo menos vías distintas de interpretación de lo literal, con el tema de, en este caso, de los libros de la Biblia y de nuestra espiritualidad interior o nuestra vida personal. Y voy a presentar una serie de textos, comenzando por el Génesis, para hacernos preguntas. Y se van a dar cuenta el grado de profundidad que se puede llegar a la hora de hacer ciertas preguntas. Voy a compartir pantalla en este momento y vamos a causar algo interesante aquí al respecto. Por ejemplo, si leemos el Génesis, leemos en Génesis 3, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor, Dios, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Vamos a ver aquí, vamos a ponernos de esta manera. Fíjense aquí, la pregunta elemental es, ¿las serpientes hablan? ¿Usted ha escuchado alguna vez una serpiente hablar? Y aquí no cabe la interpretación de que la serpiente puede ser otro ser humano o la serpiente puede ser algo por el estilo. Y dice claramente que era o pertenecía al grupo de animales, el reptil, la que se arrastra por la arena. Y esta le habló a Eva. Entonces, esta es la primera pista que nos da a entender que esto no es literal, señores. Esto es interpretativo. Primera pista. Vamos a ir al Éxodo. Es curioso, ¿no? El Éxodo, donde dice, Moisés extendió su brazo, Éxodo 14:21, Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche, y el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que le hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Esto en la naturaleza pasa. Es decir, el agua es capaz de dividir una tierra, es decir, es capaz de dividirse el agua. Esta es otra pista de que esto no pasó así realmente. Y como ya sabemos de Mauro Viglino, ellos no pasaron por el Mar Rojo, ellos pasaron por un riachuelo. Hubo, o en su defecto, hubo otro mar, en otro mar. Entonces, esto tampoco debe tomarse literal. Esta historia fue realizada con otra intención que no era relatar algo real. Otra pista. Tenemos el tema de la serpiente, tenemos el tema del éxodo. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? El éxodo es una verdad histórica. El relato del éxodo, como narra la Biblia, es un episodio central para la fe judía y cristiana, pero su historicidad es un tema de debate entre eruditos. Mientras que algunos eruditos creen que el núcleo histórico y que la narrativa puede ser apoyada por algunas, no todas, por algunas evidencias arqueológicas, otros la consideran como una narración mítica o legendaria, más que un hecho histórico. Argumento a favor de la historicidad, un fundamento de fe, el éxodo es un evento central para la fe judía y cristiana, representando la liberación de la esclavitud y el inicio de una nueva nación. Evidencia arqueológica, algunos descubrimientos arqueológicos parecen corroborar ciertos aspectos de la historia del éxodo, como la presencia de los israelitas en Egipto, y analogías etnográficas al viaje de Israel a través del desierto, aunque desafiante, no está fuera de la posibilidad histórica, ya que grupos de nómadas han realizado migraciones similares en la historia. Argumentos en contra. Falta de evidencia arqueológica. No hay evidencia arqueológica que confirme de manera contundente la salida masiva de los israelitas de Egipto, tal como se describe en la Biblia. Contradicciones en el relato bíblico. Existen discrepancias entre el relato bíblico y los de registros egipcios.
lo que ha llevado a cuestionar la exactitud histórica de la narrativa. El éxodo como un mito. Algunos eruditos como Israel Finkelstein y Neil Silverman sostienen que el éxodo es más un mito que un hecho histórico. Conclusión. La historicidad del éxodo es un tema complejo, controvertido. Si bien la narrativa bíblica es una fuente importante para la fe y la cultura, su exactitud histórica ha sido cuestionada por muchos eruditos. La evidencia disponible no permite confirmar de manera concluyente la veracidad de todos los detalles del texto o del relato bíblico. ¿Ok? Entonces es importante tener esto en cuenta con respecto al tema de si había o no una interpretación o algo literal. Todo da a entender que esto fue escrito de manera a propósito, con otra intención, que no era relatar una historia real. Pero sigamos compartiendo pantalla para continuar la exposición, para ir haciéndonos algunas preguntas bastante interesantes. Entonces, vamos a hablar ahora aquí del tema de, vamos a ponernos aquí, sí. Vamos a hablar aquí sobre esto. El tema del diluvio universal. El diluvio bíblico, los animales entraron al arca de Noé en parejas, machos y hembras, de todo tipo de animales, tanto limpios como impuros, aves y reptiles. Dios ordenó a Noé que los introdujera para preservar la vida animal y después de la inundación. Ahí mi pregunta es, ¿realmente existió un arca y realmente existió una inundación universal y realmente un arca construida en el siglo séptimo o en el siglo décimo antes de Cristo tenía la capacidad de soportar esos animales sin romperse, construida por un solo hombre? Y aquí cuenta todo ese tipo de cuestiones. Aquí habla de algo interesante y es que el relato original del diluvio es sumerio. El relato original del diluvio sumerio, presente en la epopeya de Gilgamesh, describe una catástrofe natural enviada por los dioses para castigar a la humanidad. Solo un hombre, Siddhasudra o Utnapishtim, en otras versiones, sobrevivió construyendo una barca y salvando animales. La historia se encuentra en la tablilla 11 de la epopeya y también en otras fuentes sumerias como el Génesis de Eridu y la epopeya de Tarasis. Entonces, aquí dice, versión bíblica. La historia del diluvio bíblico en Génesis comparte similitudes con las versiones sumerias, incluyendo un aviso divino, la construcción de un arca, la inundación, la supervivencia de un hombre y una familia y la promesa de no volver a destruir el mundo con un diluvio. Es decir, es una copia bastante importante a lo que sería el Génesis. Hay algo llamado contrahistoria o algo así, como que agarran los textos más antiguos y dice, es como que difieren. Eso que escribieron nuestros antepasados no es tan así. Nosotros vamos a escribir una mejor historia. Y así fueron cambiando un poquito las historias, pero en el fondo, fíjense, el relato sumerio y el relato bíblico es lo mismo. ¿Saben? Entonces, ¿qué en Kabbalah? El diluvio universal no se ve simplemente como un evento histórico, sino como un símbolo de purificación y renovación del mundo, un retorno a un estado de equilibrio tras la corrupción del hombre. El diluvio representa un proceso de limpieza y destrucción de las fuerzas negativas para permitir un nuevo comienzo. Por lo tanto, se puede hablar de una interpretación del tema del diluvio universal. Porque los escritores, al involucrarlo ahí, no era necesariamente para construir un relato literal, como ya hemos visto en los textos anteriores que leímos, sino que hay un relato simbólico en esta oportunidad. ¿Ok? Vamos a ver aquí entonces. ¿Sería un error hacer revisionismo histórico en la Biblia cuando hay cuentos y ficción aceptados por los mismos judíos? No necesariamente. El revisionismo histórico de la Biblia, especialmente en relación a los pasajes que presentan elementos míticos y cuentos, no es necesariamente un error. La Biblia, aunque considerada sagrada por muchas religiones, contiene una mezcla de elementos históricos, mitológicos
y religiosos que pueden ser interpretados de diversas maneras. Al final dice, en resumen, el revisionismo histórico no es un error, siempre y cuando se realice de manera respetuosa y con la comprensión de que la Biblia es un texto complejo con múltiples niveles de significados. No podemos tomar la Biblia de manera literal, porque tiene múltiples niveles de significado. ¿Ok? ¿Se puede entender eso? Entonces, ¿cuáles son esos niveles de interpretación? Los niveles de interpretación son los siguientes. Fíjense aquí. Cuando yo comparto pantalla, el nivel de interpretación sería el siguiente. Vamos a hacerlo de esta forma. 4 niveles de interpretación bíblica son el literal, el alegórico, el moral y el anagónico o anagógico. Estos niveles, también conocidos como cuadriga, son utilizados para comprender el significado profundo de las escrituras. El nivel literal se enfoca en el significado básico y directo de las palabras como lo entendiera un lector común. El nivel alegórico busca un significado simbólico, topológico, interpretando los eventos y personajes bíblicos como símbolos de verdades espirituales más profundas. El nivel moral extrae lecciones éticas y prácticas para la vida diaria aplicando los principios bíblicos de las situaciones humanas. El nivel anagógico se centra en el significado místico o profético, buscando la relación entre los eventos bíblicos y la salvación final y la vida eterna. Este es algo más cristiano, pero en el judaísmo habla de estos niveles de interpretación. Peshat, que es la parte más literal, y Sod, que sería la interpretación más profunda de todos los relatos. Precisamente porque no todos los textos de la Biblia son literales. Tienen que ser interpretativos, aceptados por los mismos escritores o por los mismos que estudian, en este caso desde el judaísmo, todo esto, diciendo, esto no es literal. Estos son personajes reales con hechos de ficción para dar una enseñanza espiritual mediante capas. Estas son las capas, como las capas de la cebolla. Vamos quitando la capa y vamos adentrándonos a un núcleo mucho más profundo. ¿Cómo sabemos que hay una interpretación profunda? No podemos ir en Mateo. En Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. ¿Ok? Se habla aquí de un nivel secreto. Esta palabra secreto es en Sot. ¿Ok? La palabra Sot significa secreto. Lo que está secreto y lo que será revelado. Vamos a leer otro texto. Lucas 8:17. Pues todo lo Sot o todo lo secreto, tarde o temprano se descubrirá, y todo lo oculto saldrá a la luz y será a conocer. Así que presten atención a cómo oyen, porque no todo es literal. Y los que escuchan mi enseñanza se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Aún aunque creen que están entendiendo bien, en realidad no lo están entendiendo. ¿Por qué? Porque reciben nada más la enseñanza a nivel literal, cuando en realidad hay una profundidad de secreto entre lo oculto y la luz. Seguimos con otro texto para justificar mi idea. Fácil. Vamos aquí. Mateo 13:11. Y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Misterios. Entonces aquí entramos en un concepto más profundo donde hay una costumbre judía de hablar con misterios, no hablar de manera directa, no hablar de manera literal. Porque estos misterios son los que se refiere, los misterios del reino de los cielos son los que se refiere Jesús cuando hablamos en el texto anterior de que todo lo oculto en misterio se dará a la luz, todo lo que ores en secreto, en Sot, se hará en Peshat, en lo literal, se te abrirán los ojos. ¿Ok? Podemos leer entonces Juan 16:13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino que lo hará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber.
todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, ya esto tiene que ver con realidades espirituales. El tema de misterio, el tema del esclarecimiento, el tema de buscar una mejor interpretación de lo que dice el texto. Y por lo tanto podemos sacar varias conclusiones de todo este tipo de explicaciones. La conclusión inicial sería: la interpretación siempre debe ser personal. La interpretación tiene como fin mejorar tu comprensión, profundizar en las capas y niveles y mejorar tu vida con el resultado de tu entendimiento. La interpretación no es una verdad colectiva, es una verdad personal. La interpretación es asistida por el espíritu que está dentro de ti. La interpretación nunca tiene como fin crear religiones, y es el problema, en este caso cuando vemos a Mauro Biglini y todo lo demás, que él explica que mientras más explicaciones hay, más interpretaciones hay, más variantes hay, y como que es más difícil saber la verdad. Pero ¿qué pasa? El tema está en que hay que cambiar el enfoque. La interpretación no es buscar la única interpretación o la mejor lectura, porque si no vamos a lo literal, ya vimos aquí que hay niveles para interpretar, porque el texto no es literal. También hay alegorías, hay mitos, hay cuentos, enseñanzas morales, etc. Por eso no se puede encasillar en este caso la Biblia como un libro literal, ni mucho menos para hacerle revisionismo histórico, porque los mismos escritores hicieron a propósito estos hechos. Por lo tanto, por eso la interpretación debe ser personal, nunca colectiva. Porque si lo hacemos colectiva, creamos religiones. Número 6. Se interpreta porque los escritores sí escribieron los textos para dar una enseñanza moral con historias y no un relato meramente histórico. De lo contrario, no encontraríamos textos antinaturales como la serpiente que habla o la separación de los mares. O en un arca de Noé, un diluvio universal que nunca ocurrió, sino que fue un cuento heredado. Punto 7. El problema no es que interpretes. El problema es que te llenes de orgullo de la erudición espiritual en creer que tu interpretación es superior y mejor que la de la otra persona que también interpreta. Y en este punto quiero dejar claro algo, en el punto 7. Entonces, en el punto 7 tenemos algo importante, y es que cuando usted lee los comentarios de cualquier video de YouTube, ¿cómo es posible que de un video de YouTube, que es una sola información, cuando es algo concreto, aún así cuando usted lee los comentarios, aún así los comentarios son distintos? Los comentarios son distintos. ¿Y por qué los comentarios son distintos? Porque la gente interpreta. Ya la interpretación está dentro del ser humano. La persona, aunque escuche la misma información, la va a entender y la va a transcribir de distintas maneras. Y es por eso que a pesar de uno dar una interpretación, uno no puede sentirse superior al tema de que tengo la mejor interpretación o tengo la verdad mucho mejor que la de mis vecinos, que también están buscando lo mismo. ¿Ok? Y como último punto, para ir finalizando y hacer una ronda de preguntas, si ustedes quieren, es el tema de que, punto número 8, el mayor ejemplo de interpretación es el mismo Jesús, que con el método judío de las parábolas, habla con parábolas y misterios, con una forma que era común y normal en el pueblo judío a la hora de recibir la halajá, la enseñanza. O como la forma, otro ejemplo, como escribieron el Apocalipsis o el libro de Daniel. Interpretativo, misterios, alegorías. Ellos tenían una forma clara de escribir los textos de esta manera. Entonces eran distintos niveles, como el video que vimos de Lea y Raquel, que de alguna forma se puede leer literal que el profeta, si no me equivoco, Elías pasó por la tsunamita 1 o 2 veces. La tsunamita ordenó adentro de la casa y el profeta pudo pasar y
hizo morada en el piso superior de la casa de la tsunamita. Y como recibimiento, luego de ordenar su cuarto entre una mesa, una vela, un pan y jugo, al día siguiente le da noticia de que va a quedar embarazada como regalo. Eso tiene una interpretación más profunda, donde es la preparación a la entrada del Espíritu. Y como regalo de que tú recibiste al Espíritu por un orden en tu vida, naces de nuevo, que es la interpretación del nacimiento del hijo de la tsunamita, a causa de la profecía de Eliseo. Entonces, aquí hay una elección, o nos vamos por la parte literal o nos vamos por el aspecto interpretativo, porque no hay consenso. Por lo tanto, el problema no es que interpretes, el problema está en ser arrogantes en la interpretación. Y así vamos, muchachos, así vamos. De alguna forma quería tocar este tema de manera rápida para caer en la cuenta de estos puntos. Caer en la cuenta de estos puntos, de estas preguntas con respecto al diluvio, con respecto al Génesis, con respecto de que eso sea en lo literal. Y si nos vamos mucho más profundo, pueden, y se los voy a poner nuevamente, a Albert Goslan, que va a decir lo siguiente, reforzando así el argumento que yo di. Fíjense. Debemos tomar literal la Torá. Entonces, históricamente, ¿pasó o no pasó lo que cuenta la Torá? Por ejemplo, ¿cómo Moshe nunca mató al egipcio o si lo mató? Pinjas no mató a la mujer pagana, David no mató a Goliat. Gracias por su respuesta. Los patriarcas existieron, pero la Torá es un mensaje que viene del cielo. Y el mensaje que viene del cielo viene codificado y vestido de historias. Entonces sí que los personajes existieron, pero las historias son códigos que hay que descifrar. Porque esa historia protege una sabiduría muy grande. Igual que la cáscara de un plátano protege el plátano, la cáscara de una naranja protege el jugo de la naranja, el zumo de la naranja. Pues las historias protegen una sabiduría que no se puede poner encima de la mesa sin una preparación. Entonces, ¿que existieron los personajes? Sí. ¿Que las historias que hay en la Torá son una envoltura? Así es. Ahí está. No lo digo yo. Los mismos eruditos que siguen estas escrituras dicen que el origen de todos estos escritos son historias, no con un propósito de escribir la historia, tal cual como sucedió, sino proteger enseñanzas espirituales. Es por eso que no es tan alocado estas técnicas de mostrar a Jesús, por ejemplo, o hablar del hecho, por ejemplo, que el diluvio tiene la interpretación de que son las aguas superiores con las aguas inferiores, donde hace subir el barco, que es el nivel de conciencia, y todo lo impuro queda inundado para purificarse. Y luego de los 40 días, si no me equivoco, o 40 años, luego de ese tiempo, llega la paloma de paz, que es el sinónimo o significado de tierra cercana, una nueva tierra, luego de la purificación, un nuevo comienzo. Ven que no es tan descabellado hacer la interpretación, y aquí hice una interpretación sencilla del diluvio universal o la Torre de Babel. El hecho de buscar la verdad y creerte poseedor de la verdad, construyendo una torre hacia el cielo, que significa la parte divina, y creer que tienes a Dios agarrado por la chiva y crees que eres autosuficiente y todo lo demás, mientras más buscas esa verdad creyendo que te la estás poseyendo, más quedarás confundido, porque la verdad está esparcida por muchas formas de decirla, por muchos lenguajes, y por eso, en este caso en la historia, Dios decide dividir el lenguaje. Bajamos y confundamos. Mientras más la persona se cree poseedor de la verdad, más quedará confundida, porque no sabrá distinguir los muchos lenguajes o
por el cual la verdad puede ser dicha, mostrada y accionada. Otra interpretación, más allá de lo literal, que se le puede dar a los textos bíblicos. Entonces, date la libertad de interpretar, pero que tu interpretación no sea tan arrogante para decir que es la única. Con tal, esa interpretación debe estar dada de tal manera o guiada mediante por lo menos una comunión personal. Y segundo, que mejore tu vida. De nada interpretamos si al final no hacemos nada con esa interpretación. La idea es llegar a una comprensión para que quede validada en las acciones. ¿Ok? Así que, nada, esto era todo el tema que quería tocar el día de hoy, porque en las mañanas voy a tocar temas mucho más espirituales, temas mucho más que tienen que ver con la interpretación, y si no partimos de estos hechos, vamos a quedar como que vaya, hablamos de temas literales y por qué interpretamos. ¿Ok? Entonces, nada, esto era lo que quería mencionar. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Esto es Proyecto Orión, donde hacemos este tipo de investigaciones para abrir cualquier tipo de sugerencia, comentario, reflexión sobre el tema de la Biblia, sobre el tema de la historia, sobre el tema de la espiritualidad y nuestro mejoramiento de vida. Entonces, les deseo muy buenas noches o muy buenos días y nos vemos en una próxima oportunidad.